Bienvenidos a este quinto día de esta jornada de reavivamiento. Estos 30 días de profecía, estamos ya casi completando nuestra primera semana y eso es muy importante, nos genera una alegría de que poco a poco vayamos aprendiendo cada día más. Me encantó que nos hayan hecho estos 30 días de reavivamiento del conocimiento de la profecía, porque nosotros como iglesia adventista somos y hemos nacido y somos parte de las profecías que están escritas en nuestra Biblia y por ende nosotros necesitamos conocerlo. Como repito, este video fue hecho y es realizado para mi grupo pequeño, pero lo comparto con todos nuestros amigos que deseen escuchar, aprender y estudiar acerca de la palabra de nuestro Dios. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Y un amigo de mi grupo pequeño, un hermano del grupo pequeño me dijo, no tengo tiempo a veces, me es complicado, pero me gustaría aunque sea escuchar. Y estuve buscando en internet y no hay esta parte en video, porque la lección sí lo hay, matinales hay, reavivados por su palabra hay, pero esta ocasión no había, entonces por eso es que me motivé a poder realizar esto, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. El día de hoy, como ustedes pueden ver por aquí, ¿de qué vamos a tratar? El título del día 5 es El juicio contra la arrogancia. A veces los pecados como asesinato, los pecados como el robo, son castigados y ya no son solamente pecados, son también delitos en la sociedad, son llevados prisioneros. Pero muchas veces pecados pequeños como el orgullo, la arrogancia, los pasamos desapercibidos. Recuerdo en una ocasión un pastor decía, ¿no? Cuando se eligen dirigentes de nuestra iglesia, no elegimos a rateros, a ladrones, a delincuentes, ¿no? Que hayan tenido un pasado, porque quién sabe, en su pasado hicieron algo malo, pero los líderes toman ciertas precauciones. Pero cuando hablamos de la arrogancia y decimos, este hermanito es un poquito arrogante, este hermano es un poquito orgulloso, pero hay que darle un cargo dentro de la iglesia. Para nosotros es algo pequeño, pero no es así. La arrogancia, el orgullo, es tal vez el pecado original que se surgió allá en los cielos y que es imperceptible el día de hoy ante los ojos de las personas, y pensamos muchas veces lo confunden con el amor propio. Una cosa es amarte a ti mismo y otra cosa es ponerte a ti mismo como mejor que otras personas, que lo que tienes, que lo que eres, sobre todas las cosas. Y más aún, el poder que tienes te hace pensar en muchas ocasiones que estás por sobre las demás personas. La arrogancia, el orgullo, pequeñas cositas que nos pueden alejar de nuestra salvación. Muy bien, vamos, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a pedir por favor de que donde tú estés puedas seguir orando, puedas seguir tomándote de la mano de Dios para de esta manera poder aprender más. En esta ocasión te quiero pedir que me ayudes orando por las familias, por mi familia, por tu familia y por las familias de manera general. Hay muchos hogares que los padres se están separando, están comenzando procesos de divorcio, hay familias rotas, hay que orar por ello. ¿Está bien? ¿Me acompañas? Padre amoroso Señor, yo siempre te agradezco porque nos das muchas oportunidades. Gracias por permitirme poder compartir tu palabra con otras personas, Señor. Gracias por esas 200 personas que lograron visualizar el video anterior. Te pido, Señor, que tú nos puedas acompañar en el estudio de esta lección. Pero también, Señor, te pedimos en esta ocasión por las familias, por los diversos hogares, por las familias de mi grupo pequeño, por las familias de la iglesia, por las familias del mundo, Señor. Cuida de los hogares, permite, Señor, que sigamos aprendiendo cada día más de tu amor y nos acerquemos más a ti. Acompáñanos, Señor. Oro de manera especial por mi familia, cuida y permite, Señor, que seamos siempre tomados de tu mano. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a abrir nuestra Biblia. ¿En qué libro? Seguimos en el libro, creo que más grande de profecía, que es el libro de Daniel. Vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo 6, y nos vamos a ubicar en los versículos 24 y 25. Vamos, abre tu Biblia. Por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Estamos hablando de Dios. Y la escritura que trazó es:
Mene Mene Tekel Uparsin. En los versículos siguientes vamos a encontrar qué significó eso. Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Qué significa ello? Vamos a tener un poco de contexto. Habíamos visto en los videos anteriores que Daniel había estado en un pueblo de Babilonia con un rey, con el rey más grande, el rey de Nabucodonosor. El rey de Nabucodonosor aceptó a Dios, a Jehová, como el Dios de todos los dioses. Pero después de ello vinieron otros gobernantes. Uno de ellos es el gobernante de Nabonido. Nabonido era un gobernante, el último gobernante del imperio de Babilonia. Y tú me preguntarás, pero en la Biblia no encontramos a Nabonido, encontramos a Belsasar. Belsasar, según la historia, Belsasar era el hijo de Nabonido. Nabonido estaba enfermo y, como todo rey, cuando está enfermo, busca la sanación y estaba en otro lugar. Había salido de Babilonia en busca de sanación y de reposo también. Y Nabonido deja a Belsasar como rey. Si nosotros buscamos el último rey de Babilonia, vamos a encontrar como Nabonido. Y Belsasar no aparece, ¿no? Y en algunos momentos de la historia comenzaron a decir que Daniel estaba mintiendo, que tenía un error, pero no es así. En los últimos hallazgos de la historia hemos encontrado que Belsasar era hijo de Nabonido. Y él estaba a cargo de Babilonia. Él estaba a cargo del manejo político, militar y todo lo demás. Es por eso que Belsasar, estando a cargo de Babilonia, prácticamente era el rey, Nabonido pide en una fiesta grande, nos menciona la historia, que habían construido recientemente uno de los altares, uno de los templos más bonitos que habían en Babilonia, y allá dice que hubo una convocatoria, y si nosotros leemos en la Biblia, dice que hasta de 1000 personas, y todavía una gran fiesta. Y cuando estaba, dice, en medio de la fiesta, Belsasar, ¿qué hizo Belsasar? Pidió que traigan los utensilios que había Nabucodonosor traído desde el reino de Judá, del templo de Jerusalén, que eran cosas sagradas, los llevaron y lo pusieron en los templos de los dioses de Baruch, los dioses de Babilonia. En esta ocasión los saca de estos templos y los lleva, ¿para qué? Para beber en estas copas, utilizando estos utensilios para hacer esta gran cena, esta gran lujuria, esta gran fiesta. Y es ahí donde Dios escribe con su propio dedo, otra vez trazó, dice, con su propia mano, Mene Mene Tekel Uparsin. Y yo me estaba poniendo a pensar, mis hermanos, en la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Fueron escritos por profetas, fueron escritos por grandes hombres de la fe, por personas que estaban muy cerca de Dios. Pero si nosotros nos ubicamos en la Biblia, que yo recuerde, hay solo 2 ocasiones en las cuales Dios con su propia mano escribe parte de la Biblia. Y tal vez más adelante podamos estudiar eso. ¿Cuáles son estas 2 partes? La primera parte es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que fueron un recordatorio entregado a Moisés. Fue un recordatorio que ya el pueblo de Israel ya lo venía, desde la creación ya se guardaban los mandamientos. No matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardar el sábado, y esos mandamientos estaban. Y Dios, para recordarle al pueblo de Israel, Dios con su propia mano, para que no quede ninguna duda, escribe los 10 mandamientos. Pero también otra parte, y esta es la segunda parte, que Dios escribe con su propia mano, que es Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Y qué significaba esto? Nos menciona que Belsasar, después de la fiesta de esto, imagínense estar en una fiesta y comienzan a escribirse, una mano comienza a aparecer una escritura de la nada. Nos menciona que Belsasar comenzó a llamar a todos
muy parecido a Nabucodonosor. Y comenzó a llamar a todos, comenzó a llamar a los oráculos de de su imperio, comenzó a llamar a sus profetas, a sus sacerdotes de los templos que tenían. ¿Saben cuántos templos habían? Por acá lo tenía anotado. Tenían 53 templos, 955 aposentos altos y pequeños altares 384. Imagínense tener esa gran cantidad, y dentro de todos ellos comenzó a llamarlos y a las más grandes mentes para que puedan comprender lo que estaba escrito en la pared. Pero no lograron nada, no lograron nada. Y algo que me figura es que ya no servía Daniel de manera directa a este rey, a este encargado del imperio de Babilonia. Daniel no estaba, no lo tomaba en cuenta. ¿Y quién aparece? Dice, aparece, ¿quién? La esposa. La esposa de Belsasar aparece y le dice, ¿sabes qué? Tienes que entender que hay alguien que puede interpretar tu sueño. Y es ahí donde nos menciona y nos dice, tráiganlo, y el que me interprete, lo puedo colocar como el tercer señor de esta Babilonia. ¿Quién era el primero? Habíamos dicho que Nabonido, el rey, solo que estaba enfermo. El segundo era Belsasar a cargo, y si quien interpretaba esto iba a ser el tercero. Ahí todo coincide, todo coincide. Y es ahí donde después de esto traen a Daniel, y Daniel le da la interpretación que está en los versículos vamos a leerlo, abre tu Biblia, Daniel capítulo 5, y vamos a leer el versículo 26 en adelante. Dice, esta es la interpretación del asunto, le dice Daniel. Mene significa, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¡Wow! Imagínense qué es lo que... Imagínense qué gran juicio. Y es ahí donde acaba completamente el tiempo de gracia para Babilonia. Muchas veces nosotros escuchamos cuando vamos a predicar a alguien, nos dicen, no, Dios es amor, Dios nos va a salvar a todos. Dios es amor, Dios nos cuida a todos. Y es cierto, Dios es amor, Dios quiere cuidar de todos. Dios quiere hacer todo lo mejor por cada uno, pero todo tiene un límite. Y el límite para este rey, que no respetaba completamente nada, toma las cosas sagradas que Nabucodonosor había reconocido. Miren, o sea, esta persona conocía, solo que no tuvo su tiempo. Nabucodonosor aprendió, se transformó en un animalito, y aún ahí dice que él alzó sus ojos arriba a los cielos y reconoció a Dios. Y aún después de ver todo este testimonio, después de haber escuchado y leído, ya no tomaba en cuenta a Daniel, ya no tomaba en cuenta al Dios de Daniel, y más aún todavía se atrevía a utilizar las cosas sagradas para su propio deleite, para satisfacer sus propios deseos. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y es por eso es que aquí acaba el tiempo de gracia de Belsasar. Y nos dice que en esa misma noche el ejército de los medos y los persas invaden Babilonia y es destruida. Aquí hay algo importante. Belsasar tenía, como les había dicho hace ratito, muchos templos. Estaba basado en sus dioses. No reconocía al Dios de Daniel, no reconocía al Dios del pueblo del reino de Judá. Él se sentía superior. Más aún todavía nos menciona que Babilonia, comparado con los otros reinos, era un reino grande. Dice que el reino de Babilonia tenía aproximadamente 17 kilómetros de perímetro, el reino de la capital. Y Babilonia nos menciona de que sus muros eran tan extensos como de 29 a 30 metros, son extremadamente grandes. Ese espesor lo hacía mantenerse seguro. En la historia nos menciona que cuando hacen esta fiesta y crean este templo, él estaba dentro de las murallas de Babilonia, de la capital,
pero él había perdido una batalla recientemente con los medos y los persas, pero él estaba haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque él se sentía seguro en Babilonia, sus muros de 29 pies de altura, sus magníficas, su magnífico ejército. Él no hacía pensar de que él tenía que temer su futuro. Y aún así, en su arrogancia, él toma las cosas sagradas, más aún todavía. Y es por eso que ese mismo día fue tomado Babilonia. Nos comenta de que cuando entró, por acá tenía anotado, nos menciona cuando está entrando el ejército de los medos y los persas, había el de Ciro, nos menciona que su capitán, su comandante del ejército, Gobrías, entró, dice, y pudo vislumbrar las grandes murallas que había. Había visto también, dice que en medio de la plaza había un obelisco grande, dice, de 90 metros de ancho por 90 metros un cuadrado y 90 metros de alto en medio. Unas grandes estructuras, como lo habíamos mencionado. Babilonia era muy ostentosa. Babilonia tenía un ego muy alto. Eran arrogantes frente a los demás. Pero Dios, como habíamos dicho en las 2 lecciones anteriores, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la historia, Dios tiene el control de lo que sucede en cada uno de los lugares. Dios permite en muchas ocasiones que pasen ciertas situaciones para darles una esperanza. Daniel, cuando fue llevado cautivo, aunque Daniel no lo entendía, Daniel tenía una razón de ser, de estar en Babilonia, que era ser el mensajero para Babilonia de arrepentirse. Nabucodonosor lo entendió, pero así como hay personas que aceptan la gracia de nuestro Dios, hay personas que no lo aceptan. Belsasar, habiendo visto todo lo que pasó, uno de los predecesores de los reyes, no estamos hablando de una persona, de los reyes, todo lo que había pasado, aún él se atreve a levantar su mano contra las cosas sagradas de Dios. La lección de esta semana nos dice lo siguiente, la lección de este día nos dice, lo sagrado merece reverencia. Tengamos cuidado con las cosas de Dios. Tengamos cuidado que a veces decimos, hay que respetar el templo. Y ese sí, hay que respetar el templo, hay que tener reverencia. Pero no solamente las cosas que están físicas, sino también a las personas. A veces nuestros ancianos, líderes de los grupos pequeños, nuestros pastores, ellos también son cosas elegidas por Dios, son cosas sagradas. Hay de aquel que levante su mano contra ellos, también dice. El versículo 2, el ítem 2 nos dice, la arrogancia ciega el alma. Cuando uno es arrogante dice, yo soy doctor, yo soy médico, yo tengo una maestría, soy ingeniero, ¿yo para qué necesito a Dios? Yo tengo dinero, ¿para qué necesito a Dios? Pero algo que debemos tener en cuenta es que la justicia también es inevitable. La misericordia de Dios está ahí. Pero Dios es un Dios justo, que da a todos conforme sus obras, conforme a la elección que han hecho. Y por último, si bien es cierto, hay un juicio, Cristo llevó nuestro juicio y Él fue hallado por nuestras culpas, fue hallado culpable y murió por nosotros. La muerte que deberíamos tener, la muerte eterna que deberíamos tener, se lo llevó Él. Nuestro Señor Jesús se llevó lo que nosotros merecíamos. Pero Dios no nos puede obligar. Nos dice, aquí estoy a la puerta y llamo, y aquel que abre la puerta. Dios no te va a forzar a ser salvo. Dios está constantemente invitándote. Te dice, por favor, aquí estoy a la puerta y llamo, por favor ábreme. ¿Mediante qué? Mediante videos como los que estás viendo, mediante reels de otros grandes pastores, oradores, ¿no? También a través de papá que te lleva a la iglesia, a través de tus hijos que te invitan a la iglesia, tal vez a través de un familiar, a través de personas que están en el trabajo, a través de tus amigos, personas con los que juegas fútbol. Dios te da la oportunidad de aceptar, pero recuerda, no te puede obligar. La revista nos dice, Cristo ya pagó el precio. El juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. Acepta su gracia, entrégale tu vida, rinde tus orgullos. Hoy es el día de dejar las fiestas vacías y volver al Dios verdadero. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No retrases tu entrega.
Esta historia que hemos encontrado aquí, de una Babilonia opulenta, de un encargado rey de Babilonia arrogante, que se basaba en sus fuerzas, en sus muros para ser cuidado. Todo eso fue destruido. Recordamos el estudio anterior que nos decía, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de lo que vaya a pasar en tu vida más adelante. No permites que la arrogancia sea una piedra de tropiezo en tu salvación. Imperceptible en muchas ocasiones, pero nos puede alejar y nos puede hacer perder. Elige pues hoy lo bueno, elige pues lo correcto, elige a nuestro Señor Jesús. Te invito a que tomes una decisión el día de hoy. Sigue orando por las demás personas, sigue orando por la familia. El video anterior pedí que puedan orar por nuestros amigos colportores. Ora por ellos, ora por la iglesia en general, ora por nuestros niños, adolescentes y nuestros jóvenes. Que sigamos tomando buenas decisiones.